Tengan todos los participantes del curso de la Sociedad Argentina de Diabetes esta diplomatura universitaria enfocada en las enfermeras. Mi nombre es Betsy Rodríguez, soy educadora en diabetes, enfermera, mamá páncreas y persona con diabetes. En el día de hoy voy a estar hablándoles sobre el rol del educador en diabetes y espero que en estos momentos puedan ver la pantalla donde vamos a ver, por ejemplo, que en el día de hoy pues les voy a estar hablando sobre la autogestión en diabetes y el rol que juegan los educadores en diabetes. Los objetivos van a ser el que podamos revisar cuáles son esos elementos centrales de la educación. Vamos a hablar de la fase del proceso educativo, como es la evaluación, el establecimiento de metas, la planificación y la implementación, así como la evaluación, y vamos a revisar los objetivos de la educación en diabetes basados en los 7 comportamientos del autocuidado para las personas con diabetes que ha identificado la Sociedad Americana de Educadores en Diabetes. Entonces, estos conceptos básicos del proceso, este proceso de enseñanza-aprendizaje de educación en diabetes, de educación terapéutica, como muchos le dicen, está compuesta de estos procesos: el avalúo, el establecimiento de metas, la planificación, la implementación y la evaluación. En la evaluación, la meta que tiene el educador en diabetes es obtener la mayor información, suficiente información que lo ayude a usted como educador en diabetes a ver cuál es el cuadro general de esta persona que va a recibir su educación. Vamos a ver cuál es el alcance, cuál es el contenido y cómo ese contenido es relevante para las personas con diabetes. Entonces, en esta fase de la evaluación, el paso número 1 es mirar hacia el ambiente, hacia ese contexto donde está esa persona con diabetes. Muchas personas brincan rápido a la parte metabólica y clínica, dejando a un lado los factores socioambientales que juegan un papel muy importante en los logros, en los resultados que tenga esa persona con diabetes. Por eso yo siempre pongo en mi proceso de evaluación que el paso número 1 es explorar sobre el ambiente de donde viene esta persona con diabetes. ¿Es de la zona rural? ¿Es de la zona urbana? ¿Vive solo o vive en una familia? ¿Cuál es el estatus general? ¿Cuál es su aspecto socioeconómico? ¿Cuánto acceso tiene a comida chatarra versus comida saludable? ¿Hay espacios para actividad física en el entorno donde esa persona vive, trabaja y reza? Y aprende y juega y se educa? Todo ese tipo de cosas, todos esos factores en el ambiente, esa información la vamos a estar obteniendo en esta fase de la evaluación. Entonces, el paso número 2 es con esa información empezar a gestar cuál será la estrategia que vamos a utilizar para incluir a esta persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que la evaluación es un proceso en el cual vamos a estar obteniendo información. En este proceso de evaluación es un proceso que es revelador desde el punto de vista del paciente. Por lo tanto, es importante que usted como educador en diabetes establezca ese rapport, esa confianza, ese ambiente de sensibilidad, ese ambiente donde usted muestre genuino interés, de manera que la persona se pueda abrir y revele todos esos datos que en una consulta médica probablemente no salen a la luz. Esta evaluación también tiene que estar centrado en la persona. Va a ir enfocado hacia identificar necesidades y establecer prioridades. ¿Prioridades para usted como educador? No, prioridades para la persona
que tiene diabetes, para la persona que vive con diabetes. El proceso educativo, las metas y los objetivos en el proceso educativo están centrados en la persona, son de la persona, le pertenecen a la persona, no al educador. Las prioridades de igual forma. La única regla que yo antepongo ante las prioridades que pueda tener la persona que viene hacia mí a recibir educación en diabetes es si esas prioridades, basadas en las prioridades que yo he identificado, comprometen la seguridad de la persona. Si comprometen la seguridad de la persona, entonces ahí donde empezamos ese proceso de negociación para que él entienda que si bien yo quiero respetar cuáles son las prioridades y atender cuáles son las necesidades particulares que él siente que no le permiten vivir efectivamente incorporando la diabetes a su estilo de vida particular, yo también tengo que hacerlo consciente que hay unas prioridades que están atadas a seguridad y que también deben estar incluidas en esa lista de prioridades que juntos en equipo vamos a estar trabajando. En la evaluación, entonces, las consideraciones van hacia el enfoque es cómo reunir esa información, qué datos recopilar, qué se necesita para ser conocido, qué es lo que yo necesito saber de esta persona. Y entonces nos vienen interrogantes como cuál es el estilo de vida, cuál es la familia, cuál es el tipo de familia, qué destrezas y habilidades tiene. Y hablo de destrezas y habilidades relacionadas con su diabetes, porque por ejemplo, en destrezas asociadas con la diabetes está el examinar las áreas donde se inyecta la insulina por ver, buscando por atrofia, hipertrofia. Está el cotejo de los pies, el examen de los pies diariamente. Está el cálculo de las porciones y los servicios, la lectura de etiqueta, el monitoreo de glucosa, todos esos son destrezas. Entonces yo tengo que en este proceso de evaluación saber, analizar cuánto sabe esta persona en relación a esas destrezas y habilidades que están relacionadas con la diabetes. También voy a estar mirando cuál es el contexto y la historia de la persona. ¿Cuántos años vive con diabetes esta persona? Porque no es lo mismo una persona de recién diagnóstico a una persona que lleva 20 años ya viviendo con diabetes. Entonces vemos también cuáles son esas necesidades urgentes, cuál es ese ambiente, cuáles son esos elementos personales. Puede ser que sea una persona con diabetes y tenga discapacidades visuales, o es una persona de más de 80 años y entonces tiene problemas con el motor fino, o sea, las manos, y eso juega un papel bien importante en el monitoreo, en la autoinyección de insulina, es particularmente si tiene problemas visuales. Todo ese tipo de cosas esta es la fase donde yo voy recogiendo toda esa información, recordando siempre que la evaluación está centrada en la persona. Y luego empezamos a hablar de cuáles son los problemas prioritarios desde el punto de vista de la persona. Para que la evaluación sea efectiva, tiene que haber una buena apertura y tiene que haber un buen cierre. Esto es como cuando usted va a una tienda de compra. Si usted lo tratan bien y le solucionan todos los problemas, las probabilidades de que usted regrese son bien altas. Pero si la historia es lo contrario, probablemente usted no regrese a esa tienda. Pues aquí se trata de exactamente lo mismo, porque en un solo encuentro educativo, usted no va a poder capacitar a esta persona con todas las destrezas, el conocimiento y la actitud que se requiere para vivir con una condición crónica que incluso es una condición progresiva. Es decir, quiere decir que en un futuro el estatus de esa persona va a cambiar porque desarrolla complicaciones asociadas con la diabetes o tiene otros factores socioambientales que influencian el resultado final del manejo y el control de la diabetes. Por eso es que es importante que haya una buena apertura, que haya un buen cierre, que se establezca una buena relación, que el educador desarrolle habilidades de recolección de información y desarrolle buenas habilidades para el cuestionamiento, o sea, hacer las preguntas oportunas. Y hay innumerables artículos que ya han validado
un set de preguntas que le ayudan a usted a obtener la información concreta que se requiere. Es importante recordar que usted no hace preguntas para que sean contestadas con un sí o con un no, y a eso es lo que me refiero aquí, desarrollar buenas habilidades de cuestionamiento de manera que usted pueda obtener esa información pertinente. Entonces es importante ser alentador. ¿Por qué? Porque la persona que vive con diabetes sufre muchas eh, ¿cómo les diría? Sufre muchos momentos en los que siente que está haciendo todo y todavía el monitor le sigue dando niveles altos de glucosa. Entonces ellos a veces se sienten fracasados, se sienten deprimidos, se sienten que no vale la pena seguir, tiran la toalla. Entonces es importantísimo que usted sea alentador, que dé esperanza, que presente soluciones que ayuden a esa persona a incorporar su diabetes a su estilo de vida particular. Y muy importante, esto es algo que no está escrito en los libros, pero uno tiene que aprender a ser como intuitivo, porque en el inicio, por ejemplo, probablemente él no va a abrir su vida como un libro abierto, ¿verdad? Eso va a venir con el día a día, con las convivencias que se tengan. Entonces, luego de la fase de la evaluación viene la fase de la planificación. Y aquí la meta es establecer intervenciones y establecer metas y objetivos que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas. Esto tiene que ser personalizado y esas metas y esos objetivos van a estar basados en los datos que se obtuvieron en la fase anterior, en la fase de la evaluación. Aquí las intervenciones son al paso y priorizando, conduciendo hacia resultados. En la planificación tenemos que ver que haya un mutuo acuerdo entre el contenido, los objetivos, el aprendizaje, las conductas y de acuerdo al estilo de aprendizaje, respetando siempre a la persona. En la planificación es donde empezamos nosotros a sintetizar la información que obtuvimos en la fase de la evaluación. Vamos manteniendo ese compromiso, vamos priorizando las intervenciones, vamos estableciendo objetivos de común acuerdo que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas, y vamos a ir focalizándonos en qué resultados esperamos lograr al final de la intervención educativa. Ya entonces de la planificación pasamos a la fase de la implementación. Aquí la meta es palabras en práctica. Toda esa información que hemos ido obteniendo de la evaluación, que hemos ido organizando en la planificación, entonces aquí en la implementación empezamos a analizar cuál va a ser el enfoque que vamos a estar utilizando para trabajar con esta persona este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Será un modelo de cumplimiento? ¿Será un modelo de empoderamiento? Es aquí donde empezamos nosotros a elegir el formato de la enseñanza. Vamos a ver cuál es la necesidad, cuál es la disponibilidad. Esto tiene que coincidir con la persona y sus características, con la cultura, con la alfabetización, con el nivel de alfabetización que tenga la persona y con las habilidades. Yo diría hasta numeracia. ¿Por qué? Porque diabetes es una enfermedad de números. Entonces no podemos asumir, tenemos que investigar. Bien, entonces hay dos modelos básicos. Está el modelo de cumplimiento y está el modelo del empoderamiento. Yo voy a ir hacia este modelo que yo le llamo universal porque es el que nosotros como educadores en diabetes impulsamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el empoderamiento. Viene de la palabra en inglés empower. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Es el poder, es la capacidad de influir en las fuerzas que afectan la vida de uno. La influencia del empoderamiento afecta la capacidad del individuo para ejercer el control,
para desarrollar esa conciencia crítica que entienda agentes causales. Por ejemplo, si desarrolla un episodio de hipoglucemia, que la persona sea capaz de desarrollar esa conciencia crítica e identifique cuáles fueron los causales. Y que entonces identifique cómo prevenirla, cómo tratarla y lo más importante, cómo prevenirla en el futuro, ¿verdad? Entonces también ese empoderamiento no solamente va a afectar la capacidad del individuo para ejercer el control, la conciencia crítica de la que hablamos, pero también una participación activa en la toma de decisiones. Es lo que llamamos una persona activada en su autocuidado. El empoderamiento entonces debe dirigirse no solo a la persona o al individuo, sino a la familia y a ese entorno que lo rodea. En diabetes, empoderamiento se refiere a la capacidad de manejar la enfermedad 24/7 y de movilizar recursos y apoyo personales y comunitarios. Entonces, desde el punto de vista de empoderamiento, ¿cuál es el rol que juega el profesional de la salud, el educador en diabetes? Bueno, nosotros vamos a ser los expertos en el cuidado de la salud, de la diabetes, pero vamos a estar ahí para proporcionar orientación y apoyo, para ayudar a la persona a tomar decisiones informadas, a superar barreras a través de la educación y al desarrollo de habilidades. Es obtener claridad sobre valores, sobre motivaciones, sobre metas e incluso sobre problemas resueltos. Mientras que la persona con diabetes en este modelo de empoderamiento es el experto en su propia vida. ¿Por qué? Porque es su diabetes, no es la diabetes del médico, no es la diabetes del doctor, es mi diabetes. Entonces yo soy un experto en mi propia vida como persona viviendo con diabetes. Yo soy un ser pensante que debo ser capaz de tomar decisiones complejas porque el manejo de la diabetes como condición crónica en muchas ocasiones es complejo. Hay que asumir responsabilidades, aprendiendo sobre la diabetes y cómo cuidarla con seguridad. Es el entender el papel que él toma como persona viviendo con diabetes en esas decisiones de día a día, de momento a momento. Es también asumiendo la responsabilidad de su propio cuidado y fijando metas. Como ven, este no es el modelo tradicional. Este modelo de empoderamiento no es el modelo que vemos normalmente en los sistemas de salud. Y esto es lo que los educadores en diabetes estamos promulgando en estos momentos, ¿verdad? Promoviendo en este momento, es que se cambie el paradigma, se cambien los roles a un marco donde empoderemos a la persona a obtener el conocimiento necesario que lo capacite en su autoeficacia, a tomar decisiones, a asumir responsabilidad y a tomar el sartén por el mango. Si pudiéramos hacer una analogía de esto, diríamos, por ejemplo, cuando vamos manejando un carro, ¿quién va al volante? Al volante debe ir la persona que tiene diabetes. En la parte de atrás, en el asiento postrero, vamos nosotros los educadores en diabetes, facilitando, orientando, capacitando, ayudando. Ese es el modelo de empoderamiento. ¿Cuándo se usa este modelo? Bueno, este modelo se usa cuando la persona tiene un buen conocimiento de las habilidades de supervivencia, particularmente para manejo en días de enfermedad o cuando hay hipoglucemia, cuando hay un tratamiento complejo, todo este tipo de cosas le llamamos las habilidades de supervivencia. Cuando la persona te puede tomar decisiones informadas, y esto incluye cuándo buscar ayuda. Y cuando la persona, por supuesto, está dispuesta a participar, y miren la palabra, activamente en las decisiones de atención. En este momento, con esta persona, con esas características, es que nosotros podemos usar el modelo de empoderamiento. El otro modelo, que es el más usado, lamentablemente, es el enfoque de cumplimiento,
donde el profesional de la salud es el experto en diabetes, te las sabes de todas, tú eres el que identifica las prioridades para el autocuidado, tú eres el que educa, tú eres el que instruye, tú eres el que usas un enfoque directivo, es decir, diciéndole a la gente como en el modelo paternalista, ¿verdad? Lo que puedes y lo que no puedes hacer. Es un enfoque de enseñanza que es uniforme en el tiempo. Aquí entonces el rol que juega la persona con diabetes es pasivamente siguiendo las instrucciones y nosotros esperando que él cumpla con todas las recomendaciones que le hemos dado, hagan sentido o no hagan sentido al estilo de vida, al entorno y a los factores socioculturales de esa persona. El enfoque de cumplimiento, no obstante, tiene uso en algunos tipos de personas. Por ejemplo, temprano en el proceso de la enfermedad, donde la persona se pregunta, ¿y qué puedo comer? ¿Puedo hacer actividad física? Si tengo 300, ¿qué puedo, qué no puedo hacer? Si tengo 60, ¿qué puedo, qué no puedo hacer? Entonces, en ese momento temprano en el proceso de la enfermedad, el modelo de cumplimiento surte efecto. Si la persona no puede asumir la responsabilidad de las decisiones de salud. ¿Por qué? Porque la gente no solamente tiene diabetes. Puede ser una persona con síndrome de Down que tiene diabetes. Puede ser una persona con ciertas discapacidades y encima de eso tiene diabetes. Puede ser una persona con problemas mentales. Puede ser una persona con problemas de alcoholismo o de adicción y encima de eso tiene diabetes. Probablemente estas personas no pueden asumir la responsabilidad de las decisiones de su salud. Y entonces en ese tipo de personas el modelo de cumplimiento es el modelo a seleccionarse. Si la persona no puede concentrarse en el cuidado personal debido a otros problemas de la vida, entonces decimos que es un enfoque de cumplimiento. Por ejemplo, yo tenía un pacientito, él tiene 85 años de edad, una persona que estoy viendo, tiene 85 años de edad, estaba casado durante todos estos años, imagínense, con su viejita, ella era la mujer tradicional que le hacía todo al Señor, e incluso el cuidado de su diabetes. Bueno, se muere la viejita. Y este señor está como perdido en el espacio. A esta persona, a esta edad, con esa situación, no le podemos pedir que, tú sabes, no podemos emplear el modelo de empoderamiento con él, aunque en ciertas áreas sí ya lo estamos trabajando, pero en otras va a tener que estar enfocado en el modelo de cumplimiento porque no nos queda de otra. Luego, entonces pasamos a esta fase de la implementación. Así que ya vimos la evaluación, la planificación, la implementación, vimos los dos modelos, el modelo de empoderamiento y el modelo de cumplimiento, para ahora pensar en elementos que son importantes en esta fase, como que la implementación debe ser dinámica y continua, que esté promoviendo los resultados deseados, que esté facilitando el aprendizaje para ese individuo. Entonces, en la fase de implementación, vemos la educación y vemos el aprendiz. En la fase de implementación, en el aspecto de educación, vamos a estar viendo cuál es el estilo, cuáles los métodos, qué estrategias, qué recursos, qué materiales voy a estar utilizando. Y desde el punto de vista del aprendiz, cuál es la capacidad, cuán preparado, listo está para trabajar esas áreas y cuáles son las necesidades del aprendiz. También es importante que el educador piense en los estilos para aprender. Hay gente que aprende mirando y pensando, hay otros que leen y buscan información, hay otros que son más emotivos, entonces van a los sentimientos, a las experiencias, mientras que hay otros que son hands-on, ¿verdad? Tienen que estar haciendo algo, siendo parte del proceso. Entonces es importante que el educador en diabetes piense en los estilos en que la persona aprende. Bien, y ya de la implementación pasamos a la fase de la evaluación.
Y aquí la meta es utilizar los datos para examinar cuál es el logro. Vamos a ver, por ejemplo, los comentarios de la persona. Aquí es importante que veamos que las metas hayan sido dirigidas hacia la persona. eh, y la evaluación la vemos desde dos puntos de vista. La vemos desde el punto de vista de la persona y desde el punto de vista del programa. Desde el punto de vista de la persona, vemos si esas metas personales que se establecieron allá en el proceso de la planificación y que se implementaron fueron efectivas o no. ¿Y quién nos puede decir mejor que la misma persona, verdad? Entonces, luego también evaluamos desde el punto de vista del programa y ahí vamos viendo los objetivos de la práctica. El objetivo de la evaluación desde el punto de vista de la persona es saber cuánto conocimiento ha adquirido, cuál es el dominio de las habilidades, cuál es el nivel de satisfacción y qué actitudes ha desarrollado. Desde el punto de vista del programa, la evaluación nos ayuda a obtener una mejor visión de los servicios que estamos prestando. Vamos a ver qué cambios y mejoras de procesos tenemos que efectuar para ser más efectivos y vamos a evaluar los efectos del programa en ese grupo de pacientes o en esa persona, en ese grupo de personas o en esas personas. Entonces, en la evaluación es importante definir qué se documenta, qué se mide, cómo se relacionan los resultados con el logro de los objetivos, qué herramientas se utilizaron, cuál fue el resultado que medimos. Medimos aprendizaje, medimos cambio de comportamiento, medimos cambios clínicos, medimos a largo plazo o a corto plazo o a intermedio, ¿verdad? Y ya entonces es importante que desde el punto de vista del proceso de educación en diabetes, miremos cuáles son esas habilidades básicas que una persona con diabetes debe saber. Y dentro de ese saber, cuáles son las destrezas. Y la Asociación Americana de Educadores en Diabetes ha definido 7 comportamientos que están relacionados a las personas con diabetes. El primero es la alimentación saludable, y ahí vamos a ver que lectura de etiqueta, el tamaño de la porción, la selección y la variedad de los alimentos, porque no existe tal cosa como una dieta diabética. De hecho, si todas las personas comieran como se les recomienda a las personas con diabetes, no hubiese obesidad. Y no es solamente lo que comen, sino también lo que bebe. Entonces, todos esos elementos, conteo de carbohidratos, todos esos elementos están asociados con la alimentación saludable. Estando activo está relacionado con el nivel de actividad física que hace la persona. La recomendación general son 30 minutos de actividad de intensidad moderada y esos 30 minutos al menos 5 días a la semana, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí, estando activo, pues la relación de la actividad física con los medicamentos, con el nivel de glucosa, el tipo de actividad que puede o no puede hacer. Todo ese tipo de cosas están relacionadas con estando activo. Luego entonces viene la toma de medicamentos. Esto incluye la administración de insulina por todas sus vías, en pluma, en microinfusora o de manera tradicional con la jeringuilla. Luego entonces vemos la vigilancia, y la vigilancia se refiere a aquellas cosas que vamos a estar observando, como por ejemplo la vigilancia es el examen de los ojos anual, el examen de los pies en cada visita médica y diariamente en la casa, el examen de la tensión arterial en cada visita médica, si los riñones se están cotejando, es decir, todas esas medidas preventivas que la persona tiene que estar vigilando constantemente. Luego entonces viene la resolución de problemas y aquí van desde el problema más pequeño hasta el problema más complejo, pero podemos resumirlos, por ejemplo, manejo en días de enfermedades, manejo, prevención y tratamiento de hipoglucemias y de hiperglicemia, cuándo acudir a una sala de emergencia, todo ese tipo de cosas.
Y luego entonces el próximo comportamiento es el afrontamiento saludable, es decir, cómo enfrenta el diagnóstico de una condición crónica como diabetes. ¿Está en etapa de negación? ¿Está en etapa de aceptación? ¿Está en etapa de trabajo? ¿En qué fase está esta persona viviendo con diabetes? Y finalmente, reduciendo riesgos. Y estos reduciendo riesgos van desde la vacuna de influenza todos los años, el uso de aspirina en el candidato idóneo, el uso de estatinas en el candidato idóneo, el uso de ACE inhibitors en el candidato idóneo, el no fumar, es decir, todas esas prácticas que reducen riesgo. Si está obeso, la pérdida de peso, si está inactivo, activarse físicamente, todos esos son elementos relacionados a la reducción de riesgo. Bien, entonces aquí termino con este proceso que, como les decía, tiene 4 fases: la fase de evaluación, la fase de planificación, la fase de implementación y la fase de evaluación. En la próxima conferencia le voy a estar hablando de métodos y estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi correo electrónico, por cualquier duda, pregunta o comentario, brodriguez88@yahoo.com. Muchas gracias.